Dios le bendiga, reciba un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y de este su servidor, el pastor Berry Chaviedo, que tiene el privilegio y la bendición de parte de Dios de compartir una vez más el mensaje más grande de todos los tiempos, el mensaje glorioso de la palabra de nuestro Dios. Hoy quiero leer en el Evangelio de Juan, capítulo 6, del verso 1 en adelante. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 1 en adelante. Quiero leer en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice la palabra de Dios: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Bendito sea el nombre del Señor y bendita sea su palabra. Nos encontramos tratando hoy uno de los milagros más portentosos que realizó el Señor Jesucristo. Es tan portentoso y fue tan impactante para su generación que se encuentra registrado por los 4 evangelistas. Mateo, Marcos, Lucas y Juan registran este acontecimiento. Es también de conocimiento nuestro que algunas veces hay acontecimientos que aparecen relatados en Mateo pero no en Marcos, o aparecen en Lucas y no en Juan. Pero sin embargo, este hecho se encuentra registrado por los 4 evangelistas porque fue algo realmente glorioso, maravilloso e impactante en su momento, y sigue siendo impactante hasta hoy. ¿Cómo es posible que una multitud de 5,000 hombres, sin contar las mujeres ni los niños, aproximadamente esa era la cantidad, comieron de 5 panes y 2 peces que tenía un muchacho, es decir, la comida de una sola persona y un jovencito? Esa multitud de personas se sació y sobró de la comida que el Señor bendijo y multiplicó. Este acontecimiento tan grande, tan maravilloso, se encuentra registrado, y cuando una verdad es reiterada en las Escrituras, es repetida varias veces, es porque su contenido es de demasiada importancia para nosotros. Entonces hay algo que nosotros queremos tratar hoy. Hay muchas verdades que podemos compartir basadas en este texto y en este acontecimiento. Pero hoy queremos fijar nuestra atención en que Dios prueba a sus discípulos, Dios prueba a sus seguidores, aunque Él sabe lo que va a hacer. Se nos dice acá en la lectura que acabamos de tener que el Señor Jesús se sentó junto con sus discípulos y vio aquella grande multitud y le preguntó a Felipe: ¿de dónde compraremos pan? ¿Cómo haremos para que coman estas personas? ¿De dónde sacaremos pan para todos ellos? Y dice que esto le preguntó aunque él sabía lo que había de hacer. Este es un patrón que se repite en las Escrituras constantemente. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento nos conseguimos con que Dios, antes de realizar un milagro, primero nos prueba. Antes de dar una provisión manifiesta, primero nos prueba, pero Él sabe lo que va a hacer, siempre sabe lo que va a hacer. Los que no sabemos lo que Él va a hacer somos nosotros. Entonces es allí donde se debe activar nuestra fe. Y es allí donde nosotros debemos creer que Él va a hacer una obra maravillosa, aunque nosotros no entendamos cómo lo va a hacer, ni tampoco Él nos lo haya dicho. Él no le dijo a los discípulos, Él no le dijo a Felipe que iba a multiplicar los panes y los peces que tenía allí el campamento, uno de ellos, sino que le preguntó de dónde se iba a sacar pan para esa multitud. Entonces Felipe no sabía lo que él iba a hacer, los discípulos no sabían lo que iba a hacer, pero tenían que creer que si el Señor Todopoderoso estaba con ellos, entonces no había nada que temer, porque esa multitud de seguro iba a recibir la provisión. ¿Sabía usted que esa es la parte donde nosotros somos probados y donde la mayoría de nosotros salimos aplazados? Porque como Él no nos está diciendo lo que Él va a hacer, ni de la manera en que Él lo va a realizar, entonces se necesita, repito, fe. Y la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces yo tengo que estar convencido que no sé cómo Él lo va a hacer, pero lo va a hacer. Tengo que tener la convicción de que de alguna manera el Señor va a dar la provisión, aunque yo no sepa cómo Él lo va a hacer. Pero tengo la plena certeza que Él lo va a realizar.
Entonces, ese es un principio que se mantiene constantemente en las Escrituras, como ya decía hace un momento. Si vamos al Antiguo Testamento, nos conseguimos con algo maravilloso. Y es cuando Dios prueba a Abraham, el padre de la fe, el hombre que aparece en las Escrituras como un ejemplo de la fe que camina con Dios. Ahora este hombre, antes de que Dios manifieste su gloria, primero le prueba. Le prueba pidiéndole que sacrifique a su hijo que él le ha dado. Y aunque pareciese extraño, porque Dios no pide sacrificios humanos, sin embargo, él no entró en discusión con Dios, ni tampoco quiso hacer que Dios reflexionase en lo que le estaba pidiendo, sino que si Dios le pedía que sacrificase a su hijo, él estaba convencido que era poderoso para proveerle de nuevo la vida y que él nuevamente regresaría con el muchacho después de ofrecer el sacrificio. Por eso le dice a sus criados: espérennos aquí, que el muchacho y yo vamos a ir, yo y el muchacho vamos a ir y adoraremos y luego volveremos. Él está convencido que Dios va a hacer algo. Eso es fe. No sabe cómo Dios lo va a hacer. Dios no le ha dicho tampoco lo que va a hacer. Pero él sabe que Dios hará algo. Ahora dice que cuando él va allí y prepara todo el sacrificio y ya se prepara para ofrecer a su hijo, entonces Dios le dice: detén tu mano, porque sé ahora que tu corazón es recto delante de mí. Y en ese momento, cuando Dios ratifica la promesa que va a realizar grandes cosas con Abraham y su descendencia, entonces él ve y se da cuenta que hay un carnero que está trabado por sus cuernos en un zarzal, y Dios le dice que ofrezca ese sacrificio en lugar de su hijo. Vino la provisión, pero antes de venir la provisión, Dios le probó primero. Siempre antes de venir la provisión, primero Dios nos va a probar. Y esa es la diferencia con el evangelio que se quiere predicar hoy, donde usted instantáneamente lo que tiene es que declarar y decir algo, e inmediatamente Dios va a suplir, inmediatamente todo va a aparecer. Entonces su fe es una fe raquítica, una fe oxidada que no se lleva al ejercicio, porque simplemente usted tiene el poder de declarar y Dios va a hacer inmediatamente todo lo que Él va a hacer porque usted lo está declarando. Pero sucede que no consiste en esto. Yo voy a ser probado primero. Yo voy primeramente a ser probado, primero voy a pasar por unos tiempos de escasez y yo tengo que seguir creyendo que Dios me va a proveer. Y todavía no he visto la sanidad y yo tengo que seguir creyendo que Dios puede y va a sanarme. Y todavía no he visto la solución a mi problema y yo sigo creyendo que Dios va a solucionar mi problema y que va a intervenir en la situación que yo estoy viviendo. Pero Él me prueba primero. ¿Y cómo me prueba? Preguntándome qué es lo que vamos a hacer. Imagínese Felipe respondiéndole al Señor: bueno, si tú no lo sabes, que eres el Señor y Maestro, entonces, ¿qué quedará para mí? Pero la respuesta no fue esa. La respuesta fue: si compramos 200 denarios de pan, que era el salario de 200 obreros en el día, ni siquiera ellos van a comer, ellos solamente van a probar un pequeño bocado. Y el Señor dijo: no, van a comer y preparen las cestas porque va a sobrar de lo que van a comer. Eso se llama una provisión de Dios, porque cuando Él da, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Pero primero, ¿qué hace? Primero nos prueba. Primero quiere ver qué vamos a hacer nosotros. Primero quiere ver cómo vamos a reaccionar cuando nos encontramos en una situación y aparentemente no hay salida. Primero quiere ver cuando nosotros ya aparentemente no hay solución sino el divorcio en nuestro problema matrimonial. Quiere saber si va usted corriendo a buscar un abogado o usted va a seguir esperando en él. Quiere primero ver si usted sigue creyendo que Dios puede hacer la obra en sus hijos aunque no haya un cambio en ellos, o usted se va a lanzar en la desesperanza porque cree que ya no hay salida. ¿Cuántas veces hemos pensado que no hay salida? ¿Cuántas veces hemos pensado que hemos llegado al final del túnel y no hay salida? ¿Cuántas veces creemos que hemos tocado el fondo del pozo y ya no hay dónde ir más hondo? Ahí es donde debemos seguir creyendo que nuestro Dios nos está probando para saber si en ese extremo nosotros seguimos confiando en Él y seguimos con la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y hay algo maravilloso que llama poderosamente mi atención, y es que cuando nos encontramos ante este milagro,
que usted puede leer, repito, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y cada uno agrega detalles a la manifestación gloriosa que el Señor realizó. Entonces nos encontramos con que el Señor lo primero que dice es hacer recostar a la gente. Hacer recostar, esa era la manera en que las personas comían en aquel entonces. Pero el recostarse era una manera de reposo, porque una manera de comer era una manera agitada cuando había que realizar un trabajo y entonces no tenía casi tiempo ni aún para comer, como la misma escritura nos lo dice, y otra es cuando nos dice que se recostaban las personas y entonces con toda tranquilidad podían comer. Y el Señor dice, hagan recostar a la gente. Pero ya va, Señor, lo que tenemos aquí son 5 panes y 2 peces, ¿qué le vamos a dar a esta gente? De eso me encargo yo, solamente ustedes tengan paz. Oiga eso, tengan paz y tengan tranquilidad y enséñenle a esta gente cómo trabajo yo, que antes de yo proveer y antes de yo realizar un milagro, primero pido que descansen en mí. Dice la Escritura, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Por eso es que este es un principio que se enseña en todas las Sagradas Escrituras. ¿Está usted agitado? ¿Está usted corriendo de un lugar a otro? ¿Está usted desesperado porque no sabe lo que va a pasar? Usted todavía no está listo para ver la gloria de Dios. Porque aquí no solamente estamos hablando de la provisión de alimentos. Aquí no solamente estamos hablando de la multiplicación de pan. Aquí estamos hablando de la provisión de Dios en respuesta a cualquier situación que yo necesite. Si usted está agitado, corriendo de un lado a otro, usted todavía no está listo para ver la gloria del Señor. Usted y yo tenemos que primero recostarnos. Y no le estoy hablando de ir y acostarse en una cama y estar allí. Le estoy hablando de tener paz, de tener tranquilidad y tener la confianza de cómo Él lo va a hacer, no lo sé. Pero lo cierto es que yo creo que Él lo va a hacer. Yo estoy plenamente convencido y estoy plenamente seguro que Él lo va a realizar. Y esa confianza me hace estar recostado. Entonces yo sigo enfermo, todavía no he visto la gloria de Dios en mi sanidad, pero sin embargo yo creo que de alguna manera, bien sea Él directamente o a través de la ciencia, pero Él va a hacer algo en mi salud. Yo sigo creyendo que Dios va a hacer algo en mi matrimonio y por eso no ando desesperado corriendo de acá para allá, ni duro la noche sin dormir pensando en cuál va a ser la solución al problema, sino que entonces descanso tranquilo sabiendo que mi problema, por grave que parezca, está en las manos del Señor. ¿Se da cuenta? Eso es lo que Él pide. El Evangelio, según Marcos, nos dice algo más. Dice que Él hizo recostar a la gente, pero Marcos añade que los hizo recostar en grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Es decir, que los mandó a ordenarse. Entonces, el orden de Dios es poder recostarnos y estar en paz. Eso hay que hacerlo para poder ver la gloria de Dios, entrar en el orden del Señor, en el orden que Él ha establecido para mí. Si usted está fuera de orden, usted no puede ver la gloria de Dios. Si usted no tiene un matrimonio aparejado todavía porque no ha querido arreglar las cosas en su matrimonio, usted no puede esperar ver la gloria de Dios. Si usted todavía sigue permitiendo que sus hijos tengan un desorden contra la voluntad de Dios y contra un hogar cristiano y usted lo permite y lo consiente, usted no puede ver ni esperar que Dios va a actuar y que Dios se va a glorificar en la situación. Dios está esperando, Él sabe lo que va a hacer, pero está probándole primero a ver si usted sigue los pasos necesarios para poder ver la gloria de Dios. ¿Cuáles son ellos? Descansar en Dios y ordenar nuestra vida delante de Él. Si usted no la ha ordenado, si usted no ha realizado el orden de Dios delante de Él, entonces usted se va a quedar esperando que Dios manifieste su gloria. Puede ser que en algunos momentos, por su gracia y su infinita misericordia, Él manifieste algo de su ayuda y su auxilio, pero todo lo que Él quiere hacer pasa por este principio: descanso en Él, estad quietos y conoced que yo soy Dios, y ordenando nuestra vida delante de Él y ordenando las circunstancias delante de Él. ¿Conforme a qué? Conforme a su palabra. Él dio la palabra que se ordenasen y ellos lo hicieron. Cuando usted entra en el orden de esta palabra, de lo que Dios nos ha dicho, de cómo debemos vivir, entonces usted está listo. Si está descansando ya y está en ese orden, usted está listo para ver la gloria del Señor. Qué maravilloso es cuando podemos entender estos principios, y qué maravilloso es cuando entendemos que Felipe responde que no tienen
suficiente, que necesitan por lo menos 200 denarios para darles un poco de pan. Pero sale uno de los discípulos y dice, bueno, aquí hay un jovencito, aquí hay alguien que tiene 5 panes y 2 peces, pero ¿qué es eso para tantos? ¿Qué es eso para tantas personas? Pero sin embargo hay algo, tenemos algo. Se da cuenta, el Señor sabe lo que ha de hacer, pero también sabe que usted tiene algo. Si tuvieses fe como un grano de mostaza, por insignificante que sea, en la semilla más pequeña de todas las semillas, un grano de mostaza, y sin embargo usted dice que usted tiene esa fe, que usted tiene esa convicción, que usted tiene esa confianza, por pequeña que sea, ya el Señor tiene cómo trabajar y cómo obrar. El Señor entonces no le dijo, pero ¿cómo se te ocurre que con apenas esa provisión yo voy a dar de comer a toda esta gente? El Señor dijo, no, eso es precisamente lo que necesitamos. Y el Señor lo que necesita es que sigas creyendo, es que sigamos confiando, es que sigamos teniendo ese pequeño grano de mostaza, que es la fe, por pequeña que parezca y por dudas que aparezcan en nuestra mente y en nuestro corazón, debemos reprenderlas y saber que Dios, antes de hacer lo que Él sabe que va a hacer, primero nos va a probar. Él ya sabe lo que va a hacer. Él sabe lo que va a hacer en su matrimonio. Él sabe lo que va a hacer con sus hijos. Él sabe lo que va a hacer en su vida espiritual. Él sabe lo que va a hacer en nuestra nación. Él sabe lo que va a hacer en este planeta. Él sabe lo que va a hacer en el mundo. Él sabe la crisis económica que estamos viviendo y que se avecina. Él sabe todas las cosas. Pero Él primero quiere ver cuál es nuestra respuesta ante ello.